Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lastimosamente, hay algunos que no hemos entendido esto, mis amados hermanos. ¿Saben ustedes qué significa hacer su voluntad? Nosotros hemos aprendido que estamos esclavizados y atados al pecado, atados al mundo, incapaces. Pero viene Cristo y nos hace libres, de manera que ahora somos libres en nuestra libre voluntad de hacer muchas cosas. Y en agradecimiento el cristiano lo que hace es: Dios mío, toma mi voluntad, hazme hacer tu voluntad. El que ha nacido de nuevo no hace lo que quiere. No puede irse cuando quiere, volver cuando quiere. No lo puede hacer en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano hace la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Saben qué significa esta afirmación? Nunca. O sea, ¿le conoce a esta persona? No, nunca la he visto. Pero si algún día la has visto y de repente se ha perdido, estarías mintiendo. O sea, nunca lo he conocido. O sea, no lo conozco. El término vamos a torcerlo. Nunca os conocí, nunca fueron. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si alguno piensa, no, la salvación se pierde. Nunca fueron. Nunca fueron. Simple y sencillo. ¿Eres o no eres? Es lo que enseña la palabra. No podemos meterle algo intermedio ahí. Nunca os conocí. Pero Señor, yo sé estar, no ve ahí predicando tu palabra, estaba haciendo milagros. Nunca te he conocido. ¿Qué quiere decir? Nunca has nacido de nuevo. Entonces, mis amados hermanos, este es un tema tan importante. Yo veo un pueblo hoy en día, una iglesia descarriada, andando en su voluntad. Es lo que Dios quiere, hermanos. Se trata de nuestras almas, la salvación, de un precio que ha pagado Cristo en la cruz del Calvario, un precio alto. Y no podemos hacer andando lo que queremos. Ahora que Cristo me ha hecho libre, pues soy libre para hacer lo que quiero. No. Cristo, toma mi libertad, hágase tu voluntad en mi vida. El cristiano no tiene libre albedrío, por si acaso. Aquí dice la palabra: el que hace la voluntad del Padre, ese es el verdadero que va a entrar al reino de los cielos. Y ese es el que ha entregado su libertad a Cristo. ¿Por qué? Dice que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado para hacernos ahora su esclavo. De manera que, dice el apóstol Pablo, esclavos de Cristo somos. Y el esclavo no tiene derecho sobre su vida. Le pertenecemos a Cristo, comprados por un alto precio con su sangre. Si alguien compraba un esclavo, no era para que el esclavo ande haciendo lo que quiera. Ahora que soy libre, mi Señor, mi otro Señor me ha comprado, puedo hacer lo que quiero. No, ahora le pertenezco a ese, a uno amoroso, a uno que ha entregado su vida, a uno misericordioso, a uno que me ha dado su espíritu y me capacita para que yo pueda andar en su luz. ¿Qué de malo me hace mi Señor? Nada. Qué privilegio pertenecer a su esclavo, hermanos. A veces por un cargo nos engrandecemos. A veces por algo que hacemos nos engrandecemos. No. Esclavos de Cristo, para su gloria, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, no todo aquel que dice ser creyente,
que se viste como creyente, que hace las cosas de un creyente, que anda como creyente es creyente. Es lo que dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, mis amados hermanos, podemos estar en Cristo por una profesión viva, verdadera, interna del corazón. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Este es el creyente que se ha arrepentido de sus pecados. Este es el creyente que prácticamente se ha despojado de sí mismo. Este es el creyente que ha puesto a Cristo en el centro de su vida. Este es el creyente que teme hacer lo malo ante Dios. Este es el creyente que hace las cosas conforme a su voluntad. Y no que profesa solamente una fe externa. Romanos capítulo 2, verso 28, dice, hermanos, vamos a ir, Romanos capítulo 2, verso 28. Romanos capítulo 2, verso 28, dice lo siguiente. Perdón, estamos en... Me había estado en Mateo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De nada sirve saber teología, de nada sirve estudiar en seminarios teológicos, hacer ciertas cosas, tener títulos, si no he sido circuncidado en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es judío el que lo es exteriormente, sino es judío aquel que es circuncidado en el corazón. ¿Qué quiere decir? No es cristiano aquel que dice profesar ser cristiano. Yo soy cristiano. Yo estoy 5 años. Bien. Congrega así todos los domingos. Bueno, ahora sí. Aquello. Sí. ¿Y cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres con la gente? ¿Cómo eres con las personas? ¿Cómo eres? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu corazón? Dice, a aquellos, dice la profecía de Ezequiel, quitaré su corazón de piedra y le daré un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu en ellos, y pondré mis mandamientos en ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Que sobre todo el mundo, no, sobre toda carne que creyera en Cristo Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Estar en Cristo, mi amado, es estar desde lo profundo de nuestro corazón. Estar en Cristo quiere decir, amado hermano, participar de los beneficios de su sufrimiento, no teniendo nuestra propia justicia. Vamos a Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses capítulo 3, verso 9, dice así. Desde el verso 8 lecturamos, dice, hermanos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El verso 9 dice, y ser, a ver, lecturamos, hermanos, ¿me están siguiendo? Y ser hallado en el mundo, y ser hallado en la superficialidad, y ser hallado en el exterior, y ser hallado en la avaricia, y ser hallado en la codicia, en el mal carácter, y ser hallado, dice, en Cristo. Ser hallado en Cristo, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es el fin, amados hermanos? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de ¿qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nosotros sufrimos por muchas situaciones que nosotros atravesamos en la vida, pero creo que no estamos sufriendo por predicar el Evangelio. Porque no lo estamos haciendo.
estamos haciendo, hermanos. Dice aquí, amados hermanos, si en alguna manera llegase el verso 11 a la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, ahora sí, aquí en el texto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ese es el texto que nos gusta, ¿no? Para justificarnos, no todos somos perfectos. El apóstol Pablo no lo es. Eso es lo que decimos. Por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pero dice, amados hermanos, el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Como el apóstol Pablo dice, no soy perfecto, pero ahora dice soy perfecto. No es perfecto porque no ha alcanzado a la plenitud de Cristo, pero como hombre y como cristiano, él ha alcanzado ser perfecto. Y dice, no solamente él, sino varios, los que somos, sintamos también esto. Entonces, mi amado hermano, ¿qué significa estar en Cristo? Ser hallado en Cristo, ser como él. Estar en Cristo, mi amado hermano, es estar revestidos de su santidad, justicia y amor. También el apóstol Pablo recuerda esto a la iglesia de Galacia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, hermano, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26, 28 dice así, hermano. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, el bautismo en agua, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros, amados hermanos, estamos revestidos de Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. La iglesia de Galacia había empezado una vida espiritual y luego había acabado en la carne. Y les recuerda, ustedes ya no son lo que dicen ser. Antes ustedes decían ser judíos, fariseos, saduceos, esenios, celotes y querían ganar la vida, la salvación por sus obras. Ustedes ya no son eso lo que ustedes eran, ahora ustedes son hijos de Dios. No hay judío, ni griego, ni nada, ya somos uno en Cristo, cristianos, creyentes, discípulos. Eso es lo que les estaba haciendo recuerdo a la iglesia de Galacia. Ellos querían retomar su naturaleza antigua y volver. Por eso les dice el apóstol Pablo, ustedes han empezado en el espíritu y ahora vais a acabar en la carne. Son aquellos cristianos que han empezado una vida espiritual y que también poco a poco se han ido amoldando al mundo. Nos gustan las cosas del mundo, ¿no? La música. ¿Has nacido de nuevo? Es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, mis amados hermanos. ¿Has nacido de nuevo? Entonces, estar en Cristo, mi amado hermano, es estar revestidos de Cristo. Aquí no dice andar como el hermano anduvo, andar como Cristo, hacer las cosas como Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Estar en Cristo es estar desde lo profundo de nuestro corazón y no superficialmente. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa entonces ser ahora? Vamos a ver, una nueva criatura. Amén. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Vamos a hablar, amados, una nueva criatura es una nueva creación. Nos está hablando del nuevo nacimiento. ¿No? Si hemos avanzado en la leche espiritual, ¿cuántos se recuerdan? ¿Amén? A ver. ¿No han avanzado? Ay, algunos no han avanzado el nuevo nacimiento, ¿no? Esto es todavía un poquito más profundo, hermanos. Amén. Un nuevo nacimiento. ¿Qué significa el nuevo nacimiento, hermanos? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, hermanos, es un tema de vital importancia. Es el eje principal del Evangelio. Es un tema ubicado en la propia base de la salvación. Es el propio fundamento de la esperanza del reino de Dios. Es la única oportunidad para alcanzar la vida eterna.
No hay otro lugar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros al creer en Él recibimos una nueva vida. Este nuevo nacimiento es la única oportunidad para poder ser parte de ese reino de la naturaleza, del reino de los cielos. Este cuerpo de carne un día va a morir y se va a quedar aquí. Si has nacido de nuevo vas a resucitar y vamos a estar con Él. Por eso es importante que nosotros podamos analizar, mis amados hermanos. Por eso debemos ser muy diligentes en cuanto a nuestra vida espiritual. Por eso, mis amados hermanos, debemos saber si hemos nacido de nuevo y cerciorarnos debidamente de ello. ¿Para qué? Para la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, conviene que nosotros nos examinemos con mucho cuidado a la luz de la palabra. ¿Amén? ¿Estamos preparados? Vamos a empezar ahora sí, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser muy diligentes. Que sea la palabra de Dios que nos haga dar de cuenta. Ahí está tu espejo y mírate. ¿Eres lo que dice que debes de ser en la palabra? ¿O eres lo que tú quieres ser? Porque cantamos, ¿no? Soy lo que Dios dice que soy. Hago lo que Dios dice que hago. Debería de ser lo contrario. Soy lo que yo digo que soy, hago lo que yo digo que hago, tengo lo que yo digo que tengo. Debemos analizarnos, mis amados hermanos. Mi deber como ministro, mi amado hermano, es llevar la palabra. No es convencerte, hermano, por si acaso. Esa es labor del Espíritu Santo. Y si tú vas a tener un problema ahora con la palabra, no va a ser conmigo. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 1 al 8. San Juan, capítulo 3, verso 1 al 8, vamos a lecturar, hermanos. Esta es una historia que todos conocemos, hermanos. Vamos a prestar atención. Luego, después de eso, pero ese día te han enseñado y vos estabas durmiendo pensando en otras cosas. No lo sabías. Uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero ver y luego entrar ahora. Si no puedes ver, mucho menos vas a poder entrar, hermano. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A su nombre, Gloria a Dios. gloria al Señor. Entonces vamos a analizar a la luz de la palabra, amados hermanos. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Un encuentro cara a cara con un reconocido fariseo, ¿no es cierto? Vamos a recordar esa historia, mis amados hermanos, y para esto primeramente vamos a tomar los primeros dos versos. A su nombre. Gloria a Dios. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Para poder entender un poquito acerca de quién era Nicodemo, para poder entender su carácter, su personalidad y por qué se dirige de esta manera, vamos a ver un poco de lo que es el contexto, amados hermanos. ¿Amén? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, dice, eran un grupo de judíos que eran quisquillosos para guardar la letra de la ley a menudo, pero su ley de ellos.
se oponían a Jesús en su ministerio. Muchas veces Jesús los denunció enérgicamente por su legalismo. Sabemos claramente cómo eran los fariseos. Tenían su librito de tradiciones y ellos le tomaban más importancia a ese libro de tradiciones, de tal manera que se habían prácticamente olvidado de la principal enseñanza de la ley del Señor. Por eso cuando Jesús viene, les empieza a enseñar lo que en verdad decía la ley. Y eso a ellos les molesta, porque no podían entender, no podían comprender. El rey había venido y lo habían desconocido. Jesús les llama hipócritas. ¿Quiénes eran estos? Les gustaba orar en las calles, frente al público. Les gustaba ayunar en público. Eso no vamos a tergiversar, por si acá estamos hablando de los fariseos. Aquí es muy importante la congregación que esté independientemente también en su casa, hermanos. Cuidado, no vamos a malinterpretar la palabra del Señor. ¿Ya? Estamos hablando de los fariseos. ¿Por qué lo hacían? Porque querían ser aplaudidos. Les gustaba ser halagados. Les gustaba ser saludados. Pero en su corazón dice: vosotros sois hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera estáis preciosos y lavados, pero por dentro estáis llenos de rapiña, de huesos secos muertos. Estaban muertos. Cuando vino lo desconocieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Que nos convertamos, no sé lo que seamos allá afuera. No sé, amados hermanos. Para ser parte, amados hermanos, de ese Sanedrín uno tenía que ser preparado. Este era Nicodemo. Ahora vemos a Nicodemo. Dice el verso 2: este vino a Jesús de noche. Había tenido miedo. Tenía miedo de que sus otros amigos lo vean, y no solamente era él el único que sabía que Jesús era un maestro que había venido de parte de ellos. Eran varios. Dice así: este vino a Jesús de noche y le dijo: maestro. No le dijo hijo de David, no le dijo tú eres el Mesías, tú eres el enviado. No le dijo maestro. Para Nicodemo Jesús era un maestro nada más. No era nadie más. Era un hombre que hacía milagros y señales. Yo no sé para ti quién sea Jesús, mi hermano. Tal vez Jesús te ha sanado y sea para ti Jesús un milagroso. Y no sea tu Señor y un Padre. No sea Dios para ti un Padre y Jesús un Señor. Yo no sé qué sea para ti. Yo no sé quién será Jesús para ti. ¿Será un maestro? ¿O el mejor maestro? ¿Será tu Señor? ¿Será tu Salvador? ¿Será que al que ha entregado su vida en la cruz del Calvario, a cual ahora tenemos que servirle? Oh, hermanos, hermano, ¿puedes servir en esto? Oh, no voy a poder, voy a descansar. ¿Puedes servir en esto? Tengo que rogar a los pastores, a los miembros. Buscando siempre nuestro pretexto para no servirle. ¿Para quién será Jesús para nosotros? Para Nicodemo, hermano, era un maestro. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Como maestro. Pero sin embargo, al otro lado estaba un pescador, un pecador, pobre en espíritu, que le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Esto tú no te lo ha revelado carne, no has sido tú. El Espíritu de Dios te ha dado esa revelación. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. De nada sirve la teología, el concepto, los títulos, de nada sirve la profesión, de nada sirve todo lo que tengas. Si no tienes a Cristo, si no has nacido de nuevo, no puedes entender quién es Cristo en primer lugar. No puedes entender el reino de los cielos y las cosas que un cristiano debe de ser. No puedes ver, no puedes entender, y mucho peor no podrás entrar, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Y luego Jesús le responde de la siguiente manera, hermanos: oh, Nicodemo,
Me halagan tus palabras. Nadie había expresado estas palabras tan bonitas para mí. Amén. Ah, no dice eso, ¿por qué? ¿Ves? ¿Qué dice? ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Tenía al Mesías delante.